Saludos familia y bienvenidos a la segunda reseña del primer torneo familiar de ajedrez. En esta oportunidad, su servidor Eduardo Zabaleta les comentaré la partida que definió el primer y segundo puesto de este precioso torneo familiar de ajedrez. Antes de eso, quiero agradecer a nuestros patrocinadores que gracias a ellos se pudo realizar el torneo de una manera más competitiva. También recordarles que este torneo se realizó en memoria y homenaje al señor Mariano Ibáñez Castro. Agradecer también a los participantes y público en general. Ahora sí vamos a la partida que definió el primer y segundo puesto de este precioso torneo. Con las fichas blancas tenemos a Jonathan, la gran revelación en este torneo, y con las fichas negras tenemos a Eduardo. Esta partida es una de las 5 que se llevaron a cabo, dando como resultado 3 victorias para Eduardo y 2 para Jonathan. Esta interesante partida comenzó con caballo F3 por parte de las blancas, a lo que las negras contestaron con caballo F6. Ahora las blancas ocuparon el centro con su peón, mientras que las negras abrieron pasos al fil de casillas negras, como también evitaron el avance del peón blanco y además dando soporte para un posible avance del peón a D5. Las blancas protegieron al peón que colocaron en el centro y las negras jugaron alfil E7 preparando el enroque corto. Las blancas abrieron pasos al fil de casillas blancas. En estos momentos, las negras jugaron peón D5, evitando el control total del centro por parte de las blancas, las cuales movieron su alfil a G2 preparando el enroque corto. Las negras cumplieron su objetivo de enrocarse, lo mismo hicieron las blancas. Teniendo protegido a su rey, las negras atacan el centro con el peón en C5. Sin embargo, las blancas pusieron un peón más para defender el centro, pero las negras insisten en atacar al peón en D4, para lo cual llevan su caballo a C6. Y las blancas colocan su peón en A3 evitando un posible salto del caballo a B4 después de que se produzcan los cambios en el centro. Las piezas negras se siguen desarrollando, en este caso mueven su alfil de casillas blancas a D7. Las blancas centralizan su torre, para que después de un posible cambio en el centro, se abra un espacio por el cual puedan atacar. Las negras ahora suman un peón más a la lucha por el centro. Las blancas desarrollan sus piezas, en este caso mueven su caballo a una posición donde tenga control de más casillas. Ahora empiezan los intercambios, las negras capturan al peón blanco en D4 y las blancas responden capturando al peón negro. Se puede ver que las negras acaban de igualar la posición en el centro y ahora juegan peón A5 con la finalidad de ocupar más espacio. Las blancas juegan dama B3, alistándola para atacar, pero el peón negro que está siendo protegido por la torre amenaza con capturar a la dama blanca, por lo cual la dama blanca se retira. Ahora las negras juegan alfil D6 para poder tener más control de las casillas negras. Pero las blancas limitan su control, poniendo su caballo, el cual a su vez está amenazando el alfil de casillas blancas. Las negras juegan alfil E8, apartándola de la amenaza del caballo blanco. Las blancas juegan caballo F3, con la idea de apoyar a la seguridad del caballo en N5. Pero las negras juegan caballo E4, evitando así que la torre proteja al caballo en N5. Ahora las blancas atacan al peón en A4, sin embargo, las negras ignoran este ataque pues tienen la jugada peón F6 atacando al caballo blanco. Al notar que el caballo blanco es atacado por 3 piezas negras y defendido solamente por 2 piezas blancas, deciden intercambiar caballos. Las blancas realizan la jugada caballo D2 para atacar al caballo negro juntamente con el alfil, la torre y la dama. Las negras capturan el peón blanco y las blancas con su dama capturan al peón negro. De esta manera las negras alejan una de las amenazas que tenía el caballo negro. Ahora las negras deciden defender a su caballo con peón F5, pero las blancas capturan al caballo negro, para que luego las negras capturen al caballo blanco con su peón. Las blancas juegan alfil E3 y las negras juegan peón B5. Las blancas ahora notan que hay un peón negro que no está siendo protegido, entonces juegan alfil H3 para atacarlo. Pero las piezas negras juegan torre E8 protegiendo al peón. Las blancas juegan torre F1 y las negras dama A5 atacando al peón blanco para luego las negras jugar alfil C1 protegiendo al peón. Ahora las negras juegan peón B4 y las blancas capturan a ese peón negro. Las negras hacen lo mismo capturando al peón blanco con el alfil, el cual no puede ser capturado por el peón blanco porque caería la torre blanca. Es por eso que las blancas juegan alfil B2, protegiendo la torre y permitiendo al peón blanco capturar al alfil negro. Así que las negras alejan el alfil de la amenaza. Las blancas atacan a la dama negra, la cual también se retira. En este momento las negras proponen un intercambio de alfiles y las blancas aceptan el intercambio. Pero ahora son las negras que amenazan a la dama blanca, la cual se aparta de la amenaza.
Ahora las negras mueven su dama con el objetivo de proteger a su peón en E6, que está siendo atacado por el alfil y la dama blanca, pues solamente estaba siendo defendido por la torre negra. Además, protege el alfil negro que también estaba amenazado por la dama blanca. Las blancas juegan dama E5 y las negras torre D8. En este momento las blancas deciden apoyar con sus dos torres al peón que puede llegar a coronar, pero las negras juegan alfil B5 evitando el avance del peón blanco. Las blancas, con la idea de cumplir su objetivo, juegan torre B4, apoyando para que el peón blanco avance. Las negras, por otro lado, adelantan uno de sus peones. Las blancas avanzan su peón y a la vez atacan al alfil negro, el cual se retira. El peón blanco continúa avanzando y las negras mueven su dama con la idea de atacar a la torre negra que no está siendo protegida. Las blancas descuidan su torre y continúan avanzando su peón que cada vez está más cerca de coronar. Entonces las negras castigan este descuido de las blancas y capturan con su dama a la torre negra. Pero las blancas continúan avanzando. La dama negra regresa a su posición anterior y las blancas juegan alfil A6 atacando al alfil negro. Es por eso que las negras juegan dama D7 protegiendo al alfil negro. Las blancas mueven su alfil con la idea de ubicarlo en una mejor posición, mientras que las negras mueven su torre a O8, evitando la coronación del peón blanco. Ahora las blancas juegan su alfil a H5, en donde están amenazando a la torre negra. Por eso las negras lo apartan de la amenaza. Las blancas juegan alfil H4 y las negras torre E8. Las blancas juegan dama H6 atacando a la torre negra, pero este está siendo protegido por el alfil negro. Las negras juegan dama B7 atacando a la torre blanca que no está siendo protegida. Es por eso que las blancas apartan a la torre de la amenaza. Las negras con su torre capturan al peón blanco y luego se produce un intercambio de torres. La dama blanca se mueve a E5 y la dama negra da jaque al rey blanco, por lo cual debe apartarse a G2. Las negras juegan alfil D7 protegiendo su torre y las blancas lo atacan con su dama, pero las negras lo protegen con su dama también. Ahora las blancas atacan con su alfil a la torre negra, entonces las negras apartan a la torre, pero también la dama entra en E7 atacando a la torre negra, el cual se aleja. Las blancas adelantan uno de sus peones y la torre negra se sitúa al lado de su rey. El alfil blanco se mueve a G6 y la torre negra se mueve a B8. Ahora las blancas adelantan otro peón. Este es el momento en que las negras dan su mayor ataque. Comienzan con dama D1 atacando al peón que se encuentra en G4. El rey blanco protege a este peón, pues si no lo hace, cae el peón y a la vez da jaque al rey blanco, para luego continuar con la captura del alfil blanco. Pero las negras aún tienen una jugada igualmente fuerte, y es dama F3 jaque. El rey blanco se tiene que alejar a H2, y luego dama F2 jaque. El rey tiene que moverse a H3, y finalmente torre B3 jaque mate. Bueno familia, espero les haya gustado esta interesante partida entre Jonathan y Eduardo. No olviden suscribirse para que cuando subamos un nuevo video sean notificados. También recordarles que el día domingo 28 de junio se estará entregando los premios. Además, próximamente comenzaremos con el siguiente torneo, el segundo torneo familiar de ajedrez, para el cual están todos cordialmente invitados a participar. Me despido, cuídense mucho y hasta la próxima.